Todos habían salido de la dimensión de entrenamiento con grandes resultados en sus poderes. Bien, ahora tomaremos un descanso después de esos largos años de entrenamientos, diría el Saiyajin viendo a su familia. Siento que algo muy grande se aproxima antes de tiempo, diría Ayashi sería. La gema del tiempo aún te advierte de las amenazas cuando llegan, diría Kakaroto viendo a Ayashi. Si la gema no me da las visiones, solo me advierte del peligro que se aproxime, diría Ayashi viendo al Saiyajin. Bien, hay que aumentar aún más las defensas del planeta si no queremos ser tomados con la guardia baja, diría Kakaroto serio. Bien, aumenta el poder de ataque a las barreras cuando alguien esté dentro del planeta o fuera, diría Kara mientras concentró grandes cantidades de poder relámpago. Bien, ahora a esperar, diría Kakaroto. Señor Kakaroto, diría Ilia llegando al planeta. Que como habéis logrado burlar las defensas, diría Kara seria. Ya estaba desde hace una semana esperándolos, diría Ilia mientras los veía seriamente. Y dime en qué te podemos ayudar, diría Kakaroto viendo a la diosa. Los demás reyes de los Omegaverso me informaron que habían pasado anomalías en sus Omegaverso, como que el espacio y tiempo se destruye por minutos y en ese lapso de tiempo varios planetas son destruidos, diría Ilia seria. Esos son guerreros interdimensional buscando algo, diría Kakaroto serio. Creo que son las gemas del infinito. Recuerda que a la llegada de Rias y Aquino se crearon las copias y me imagino que por eso las andan buscando, diría Konsu. ¿Cómo sabes eso?, diría Kakaroto serio. Nuestro templo está en el centro del universo, vemos todo lo que pasa pero no podemos interferir, diría Konsu serio. ¿Y entonces por qué no me informantes?, diría Kakaroto. No sé, pero algo se interpuso entre la posesión y por eso no pude informarte de esto, diría Konsu. Así que saben cómo tomas el control del cuerpo de los guerreros, y pueden bloquear eso, diría Kakaroto serio. No lo creo, al estar durante un largo tiempo en la dimensión pudo ser eso, diría Konsu. Espero que haya sido eso, diría Kakaroto. Bien, me retiro ya que he dejado solo el universo, diría Ilia mientras se iba del planeta. Vaya, esto sé que será una batalla difícil, diría Ayame mientras veía seriamente a su padre. Espero que el poder obtenido sea el suficiente ya que no sabremos su verdadero poder, y saber si tienen más gemas del infinito, diría Kakaroto serio. Y porque cuando estuviste con tu otro yo las hubieran recolectado todas y no estuviéramos así, diría Akame seria. Si no pensé en ese momento, diría Kakaroto. Bien, cariño, espero y estés listo para esta batalla, diría Kara mientras lo ve, en una dimensión diferente. Vaya, así que la batalla se aproxima, ¿crees que ganen?, diría la guardiana viendo al Saiyajin. No creo, su segunda evolución es poderosa para no lo suficientemente para competir con un poder como el de ese guerrero, diría Goku. ¿Ya sabes su verdadero poder?, preguntó. No, pero al saber que ha viajado a la dimensión 6000 me hace pensar que sabe dominar el segundo ki, diría Goku. Al ser una versión suya es probable que hasta se haya convertido en un máster de los tres reyes, lo diría seria. Es probable, pero él deberá como arreglársela solo sin mi ayuda, diría Goku. Vamos, en las sombras le estás ayudando, aunque no él no quiera, diría la guardia seria. Jaja, ya ves, hay que proteger a la familia, diría Goku con una pequeña sonrisa. Esto se pondrá interesante ahora, diría la guardiana. Si me invoca y no puedo con los Servant y el guerrero, espero verte en la batalla ya que puede que sea el fin, diría Goku mientras veía seriamente a la guerrera. Claro, como guardiana es mi deber proteger a el universo, lo diría con una pequeña sonrisa. Así estos seguían hablando. Volviendo a la dimensión. En el planeta se comenzó a sentir cuatro grandes poderes que lo hacían retumbar. La misma estabilidad del espacio se destruyó por completo y un portal se abría y los cuatro guerreros salieron. Vaya, así que ya llegaron, generales, lo diría Kakaroto sarcásticamente mientras los veía seriamente. Así que sabes nuestros rangos, diría Rice con una pequeña sonrisa. A el emperador le gustaría tener la cabeza de otra versión de él en sus vitrinas, diría Osuki con una pequeña sonrisa. Jaja, quiero ver que lo intenten, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Yo me voy a enfrentar a él, diría Rice con una pequeña sonrisa. De los cuatro él era el más poderoso. Espero me des una digna batalla, diría Kakaroto. Los cuatro guerreros que han llegado tienen un poder abismal ya que, al estar viajando en dimensión y derrotando a los Goku de cada realidad, pero no todas las versiones, aproximadamente unos 1000. El guardián solo vigila todo con enojo, pero él no va a interferir ya que es algo no muy importante ya que es como debe ir en la línea sagrada del tiempo. Ven, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras lo veía. Vaya que arrogante, diría Rice mientras a gran velocidad impactó un fuerte golpe. Kakaroto salía disparado hasta colisionar fuertemente con una montaña del planeta, creando una fuerte explosión. Algunos huesos habían sido destruidos por la magnitud del golpe. Que su velocidad supera a mis ojos, diría Kakaroto mientras soltaba un bocado de sangre.
¿Qué pasó? No me digas que un simple golpe te dejo en un estado patético, diría Rice con una pequeña sonrisa. Maldición, esta batalla no será nada fácil, diría Kakaroto mientras pasó a su segunda forma haciendo temblar el gran planeta. Veo que después de todo no será una pérdida de tiempo, diría Rice con una pequeña sonrisa. Espero estés listo para el segundo round, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Lo mismo te dijo, espero seas rival, diría Rice mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Kakaroto apenas lo logró esquivar y a una alta velocidad le impactó un fuerte puñetazo en todo el estómago a su rival. Rice solo salía disparado haciendo impacto con el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Vamos, ¿qué decías sobre mi poder?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa arrogante. En eso las rocas que habían en el lugar comenzaron a levitar y un gran poder se hacía sentir. ¿Que cómo es posible que aún tengas más poder?, diría Kakaroto sorprendido por eso. Jaja, veo que te sorprendió algo tan patético, diría Rice mientras se lanzó a gran velocidad. Kakaroto al ver eso lo imitó. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una inmensa explosión que creó un gran cráter. De dicho cráter salían ambos guerreros impactándose fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba siendo impresionante, creando fuerte explosión por cada impacto. Kakaroto se movía a una gran velocidad impactando fuertes puñetazos en varios puntos del guerrero. Rice recibe los fuertes golpes que le hacen un leve daño. Por todo el sector donde se estaba llevando a cabo la batalla se estaba destruyendo. Kakaroto lanzó un fuerte puñetazo en un punto vital. Rice lo esquivó a gran velocidad y le clavó una fuerte patada. Kakaroto salía disparado hasta impactar fuertemente con el suelo del planeta creando una gran explosión. Vamos, ponte de pie que me estás dando una buena diversión, diría Rice con una pequeña sonrisa. Del cráter salía Kakaroto en su máximo poder en la fase 2 de los demonios púrpuras. Vaya, veo que tienes más poder, diría Rice con una pequeña sonrisa. Espero estés listo para el siguiente round, diría Kakaroto mientras se lanzó a gran velocidad. Rice al ver eso también se lanzó a gran velocidad. En donde las demás guerreras. Veo que tendremos diversión, diría Meki con una pequeña sonrisa. ¿Con quién deciden batallar?, diría Yukata mientras las veía seriamente. Creo que lucharé con la pelirrosa, diría Ozuki con una pequeña sonrisa. Bien, espero estés lista, diría Ayame mientras su aterrador poder se hacía sentir mientras veía a la demonio. Vaya que tienes agallas de hablarme así, diría Ozuki mientras veía seriamente al guerrero. Ayame se desplazó a gran velocidad con un fuerte golpe. Ozuki también hacía lo mismo. Ambas al colisionar fuertemente sus puños se creó una fuerte explosión. De allí salían ambas guerreras impactando fuertes golpes y puñetazos a altas velocidades. Cada uno de sus impactos iba siendo impresionante. Por todo el lugar de batalla solo se veía a dos veloces rayos colisionar fuertemente sus puños. Ayame al tener el elemento rayo se movía aún más rápido que su rival. Ozuki estaba teniendo varios problemas al esquivar los fuertes golpes que varios le daban de lleno causarle un leve daño. Ayame también estaba recibiendo daño por cada impacto que le hacían. Ozuki se lanzó a gran velocidad impactando un fuerte puñetazo. Ayame en ese segundo la perdió de su vista, recibiendo el fuerte golpe de lleno que la sacó disparada impactando fuertes el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Veo que use demasiada fuerza, diría Ozuki con una pequeña sonrisa. Maldición, bajé la guardia por un solo segundo, diría Ayame mientras se ponía de pie. Ozuki al ver eso se movió a gran velocidad clavando otro fuerte puñetazo. Ayame fue enterrada miles de kilómetros hasta colisionar con los núcleos del planeta que eran más poderosos que los de un multiverso. Y a una alta velocidad se lanzó a donde su rival. Ozuki al ver ese movimiento también se lanzó a gran velocidad. El impacto de sus puños fue impresionante. De ahí volvían a retomar su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Vaya si tienes un buen nivel de poder, diría Ayame mientras seguía lanzando fuerte puñetazo a gran velocidad. Igual tu poder no es tan malo, diría Ozuki mientras esquiva y responde los fuertes golpes. Jaja, y aún no he usado ni un arma relámpago y mi poder relámpago, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Armas relámpago, poder relámpago, diría Ozuki confundida ya que pensaba que Sonmo fuera broma de su líder, pero no, y por ese descuido recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta creando una gran explosión. Vaya, con que no sabes de las armas legendarias a pesar de que viajan en dimensión, no saben algo tan simple, diría Ayame mientras veía seriamente a la guerrera. Viajar entre dimensiones es para destruir y buscar guerreros, pero no a descubrir sus secretos, diría Ozuki mientras se ponía de pie con algunas heridas en su cuerpo. Veo que use demasiada fuerza, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Esto no es nada, diría Ozuki mientras sus heridas fueron sanadas.
Lluvia de sufrimiento, diría Ayame mientras lanzo la fuerte técnica. Espejos dimensionales, diría Ozuki mientras espejos reflejan el poder a diferentes lugares de la dimensión. Maldición, si tiene esos espejos será difícil derrotar, diría Ayame mientras la veía seriamente. ¿Qué pasó? No me digas que eso te sorprendió, diría Ozuki. No para nada, diría Ayame mientras esquivo un fuerte puñetazo. Entonces batalla sin miedo a morir, diría Ozuki mientras lanzo otro fuerte puñetazo. Miedo a morir, si ya morí una vez, morir dos no sería nada mal, diría Ayame mientras le soltó otro fuerte puñetazo. Ozuki lo logró esquivar de milagro, pero el siguiente le dio de lleno, sacando la disparada hasta impactar fuertemente con el suelo del planeta. Jaja, pero veo que alguien sí tiene miedo a morir, diría Ayame mientras la veía con una pequeña sonrisa. Jaja, yo al ser un demonio son casi inmortal, diría Ozuki con una pequeña sonrisa. Los demonios no son inmortales, diría Ayame seria. Claro que lo somos, porque no crees que vivimos millones de años sin envejecer, diría Ozuki con una pequeña sonrisa. Pues porque roban la vitalidad de miles de guerreros en habitaciones de vida en los límites de sus universos, diría Ayame seria. Así que sabes sobre las habitación de vida de los demonios y sabes que tu padre también las usa, diría Ozuki seria. Él al ser un dios no necesita de esas habitaciones, diría Ayame mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Jaja, ilusa, diría Ozuki mientras también se lanzó a gran velocidad. Ambas colisionaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva, de la cual ambas guerreras empezaron un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por el sector donde se estaba llevando a cabo la batalla solo se veía los fuertes puñetazos que se daban ambas guerreras. Ayame se movía a gran velocidad mientras impactó puntos claves en su rival. Ozuki recibe daño por cada impacto que recibe, pero ella no se quedaba atrás y también impactó fuertes puñetazos. La batalla se veía igual, a ni una de las dos cedía ante la otra. Nada mal, diosa relámpago, diría Ozuki mientras se movió a gran velocidad impactando un fuerte golpe. Ayame no lo logró esquivar dándole de lleno, que la sacó disparada miles de kilómetros, hasta colisionar fuertemente con un planeta saliendo de su planeta. Veo que use mucha fuerza, mira hasta dónde te traje, diría Ozuki viendo la fuerte explosión. Ayame se estaba limpiando la sangre que recorría sus labios. No me digas que te hice enojar a la diosa, diría Ozuki sarcásticamente. Martillo relámpago, acude a mi llamado, diría Ayame mientras el martillo relámpago llegó a sus manos y a gran velocidad le dio 3 vueltas y lo lanzó. Ozuki al ver eso lo iba a esquivar, pero se sorprendió por algo. El martillo se dividió en varias partes y le impactaron varios en su cuerpo. Decías, diría Ayame mientras lanzó el martillo a su lugar. Maldición, cómo pude confiarme así, diría Ozuki mientras sus heridas eran sanadas lentamente. ¿Qué decías sobre mi poder? Mira dónde estás de rodillas ante la princesa del clan, diría Ayame burlándose de su rival. Ozuki a una tenaz velocidad le impactó un fuerte golpe. Ayame al estar con la guardia baja le dio de lleno sacándola disparado hasta impactar fuertemente con una montaña creando una fuerte explosión. Jaja, nunca pero nunca bajes la guardia ante tu rival, diría Ozuki mientras veía la fuerte explosión. Maldición, siempre me terminó confiando así, diría Ayame mientras se ponía de pie y se lanzaba a gran velocidad. Bueno, ¿quieres seguir? Yo no me quejo, diría Ozuki mientras también se lanzó a gran velocidad, volviendo al planeta. Bien, me toca divertirme, diría Meki mientras veía seriamente a Kara. Así que quieres luchar conmigo, espero, y no seas un pérdida de tiempo, diría Kara mientras se lanzó a gran velocidad. Jaja, espero lo mismo de ti, diría Meki mientras se movía a gran velocidad. Ambas al no más colisionar sus puños, se creó una fuerte explosión que terminó creando un gran cráter. En dicho cráter solo se veía cómo se impactan fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Las fuertes ondas de vientos creadas por cada impacto iba siendo impresionante. Kara se desplaza a gran velocidad mientras le da fuertes golpes. Meki también hacía lo mismo, pero por momentos estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que le daban de lleno, causarle un leve daño al usar una capa de diamante como protección. Usando trucos sucios como capas de diamante para repeler la mayoría de daño. Vaya que patética, diría Kara mientras le iba soltando fuerte golpes a gran velocidad. Vaya hipócrita, si usas la capa de relámpago para que el daño de mis golpes no te afecten a tu cultivo, patético, diría Meki mientras la veía seriamente. ¿Y qué diría Kara mientras le soltó una fuerte patada a gran velocidad? Meki apenas la logró bloquear, pero el no mes de tener la fuerte patada recibió un gran daño por la magnitud. Kara al lanzar dicha patada también llevaba una pizca del elemento relámpago en ella, por eso hizo más efecto. Meki fue enterrada varios metros bajo la tierra. ¿Qué pasa? No me digas que termina usando más fuerza de lo normal, diría Kara con una pequeña sonrisa.
Jaja, para nada ese golpe y apenas lo sentí, diría Meki mientras se ponía de pie y veía seriamente a la guerrera. Mira tu brazo en qué estado está y estás diciendo que estás bien, vaya que buen espíritu de batalla tienes, pero lastima que tu muerte es inminente, diría cara seria. Jaja, claro que no he visto en mi línea del tiempo que tengo un gran futuro como emperatriz, diría Meki. Dijiste en tu línea del tiempo equivalente a tu dimensión y ahora estás en la mía donde todo es diferente, diría cara con una pequeña sonrisa. Buen punto, pero no te servirá de nada, diría Meki mientras se lanzó a gran velocidad. Cara al ver eso también se lanzó a gran velocidad. Ambas impactaron fuerte sus puños creando un fuerte onda de viento que arrasó con algunas cosas. Así le dieron inicio a otro fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos crea fuertes explosiones que destruyen gran parte del lugar donde luchan. Cara esta vez se estaba viendo acorralada por los fuertes golpes que iban donde ella. Vaya, no que decías que eras más poderoso que yo y mírate, diría Meki, le clavó un fuerte golpe. Cara salía disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta creando una gran explosión. Meki no se detuvo ahí y le lanzó una fuerte lluvia de flechas de poder oscuro a gran velocidad. Flechas relámpagos, diría Cara mientras lanzó las fuertes flechas a gran velocidad. Cada impacto de las flechas iba siendo impresionante. Al final se vio una inmensa explosión. Veo que puedes duplicar las técnicas de tu rival, diría Meki con una pequeña sonrisa. Duplicar, jaja, las flechas relámpago son creación mía, no de nadie más, diría Cara seria mientras se ponía de pie y su intensa aura se hacía presente. Vaya, piensas que por mostrar ese poder me darás miedo, diría Meki seria. ¿Quién dice que eso quería hacer? Vamos, estoy disfrutando de batalla como la voy a querer terminar rápido, diría Cara con una pequeña sonrisa. Esta mujer está más loca que la misma diosa de la muerte, diría Meki. Jaja, la diosa de la muerte solo es una estúpida ante mí, diría Cara arrogantemente. Es cierto, en esta dimensión y este universo la diosa de la muerte se ha dejado de sentir, diría Meki seria. Jaja, esa debilucha ya fue eliminada de la faz de este universo, diría Cara con una pequeña sonrisa. Imposible, como habréis derrotado a la reina de las tinieblas, a la diosa de la muerte, diría Meki mientras esquiva un fuerte golpe. Eso a ti qué te importa, diría Cara mientras seguía lanzando fuertes golpes a gran velocidad. Pues en verdad no me importa, diría Meki, pero en eso recibió más de 200 golpes en un solo segundo, saliendo disparado hasta colisionar fuertemente con el planeta. Pues porque preguntas por algo sin sentido, diría Cara dejando caer un lluvia de puro relámpago. Escudo dragón supremo, diría Meki mientras un escudo creando de escamas de dragón aparecía. Creación de escudos de esas magnitudes, me imagino que debes forjar armas de gran calibre, diría Cara viendo a la guerrera. ¿Y si lo hago, en qué afectaría en la batalla? Diría Meki viendo seriamente a la guerrera. Jaja, vaya que amargada, diría Cara mientras esquiva una fuerte patada. Maldición, su reacción es impresionante, diría Meki mientras ella también esquivó un fuerte golpe. Ambas le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Al otro lado del planeta. Veo que tengo que luchar con este anciano, diría Ayashi mientras veía seriamente al guerrero. Este anciano, como me llamas, te hará poner de rodillas ante mí, diría Yutaka mientras veía a la guerrera. Pues bien, y demuéstralo, diría Ayashi mientras fue callada de un fuerte puñetazo. Vamos, no que querías que te lo muestre y no has podido esquivar un simple puñetazo, diría Yutaka mientras esquivo una fuerte patada que iba a donde él. ¿En serio con este patético poder piensas detener al emperador Kratos? Diría Yutaka mientras soltó otro fuerte puñetazo. Ayashi salía disparada hasta colisionar fuertemente con una montaña creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie, diría Yutaka con una pequeña sonrisa. Maldición, este maldito tiene más poder que yo, no, eso no es posible, diría Ayashi mientras se ponía de pie y veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? Tengo algo en la cara, diría Yutaka viendo seriamente a la guerrera. Ayashi comenzó a aumentar su poder a niveles sorprendentes, haciendo temblar todo el lugar donde estaba batallando. Vaya, con que aún tenías más poder, esto se va a poner más divertido, diría Yutaka mientras fue impactado por un fuerte puñetazo que lo hizo escupir sangre y de una fuerte patada fue enterrado en el suelo. ¿Qué pasó? Diría Ayashi viendo la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Su velocidad de ataque y golpes, aún aumentando, esta batalla se pondrá más divertida, diría Yutaka con una pequeña sonrisa mientras aumenta su poder sorprendentemente. Así que aún tenías más poder, esta batalla será divertida, diría Ayashi mientras se lanza a gran velocidad.
Espero no sea una pérdida de tiempo como anteriores guerreros, diría Yutaka viendo seriamente a la guerrera. Ambos impactaron fuerte sus puños creando una fuerte explosión. De ahí salieron ambos guerreros, intercambiaron fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante, destruyendo cada parte donde iban luchando por la magnitud de sus golpes. Yutaka se movía a gran velocidad mientras esquiva los fuertes golpes e impactan varios. Ayashi estaba teniendo varios problemas al esquivar los fuertes golpes que poco a poco iba recibiendo daño. Yutaka lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Ayashi salía disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión, lluvia de estacas de diamante diría Yutaka mientras lanzó la fuerte técnica. Escudo dragón supremo diría Ayashi mientras un gran dragón aparecía cubriéndose de la fuerte embestida de las estacas. Sin ese escudo ya fueras polvo, diría Yutaka viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Con trucos patéticos piensas que vas a ganar, diría Ayashi mientras se ponía de pie y sus ojos se tornaron de púrpuras y verde mientras su poder era aterrado y sus ojos a la vez volvieron a la normalidad. Que pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.